Bien, vamos al mensaje. La verdad que nunca prediqué un mensaje como el que voy a predicar en esta noche, porque me han pedido los líderes de célula que dé un mensaje introductorio al estudio que van a hacer, algunas células ya lo empezaron a hacer, sobre la carta de Pablo a la iglesia en Corinto, la primera de las cartas. Ahora, muchas veces cuando leemos la Biblia, leemos el Nuevo Testamento, nos cuesta entender ciertas cosas porque nos falta conocer algunas verdades que quiero yo tratar de recordar hoy y conocer más acerca de los personajes. Antes de leer una carta de la Biblia, uno se debería preguntar. Lo que pasa es que nosotros nos largamos y las leemos sin análisis previo. Los evangélicos por muchos años rechazábamos la posibilidad de que las Biblias tengan comentarios adicionales. Gracias a Dios, esto se ha superado un poquito y ahora hay Biblias con comentarios adicionales. Me regalaron los otros días una Biblia, la segunda directora en producción editorial de esa Biblia está aquí presente, no le voy a señalar porque se va a enojar, pero es una Biblia y ella me decía que los comentarios son más que el texto bíblico ahora, y son buenísimos porque uno puede leer y entender un poco más. Entonces los hermanos van a juntarse en las células y van a estudiar esta carta, 1 Corintios, y yo quiero entonces hacer la presentación. Por eso no es un sermón típico, pero espero que les motive a los que van a la célula a no faltar y a estudiar con más sabiduría, a los que no van, morderse los labios y decir ¿por qué no voy? ¿Por qué soy tan rebelde? ¿Por qué soy tan obstinado? ¿Por qué soy tan desobediente? Señor, castígame por mi desobediencia. Si no vas a una célula, al final te vas a poder anotar en alguna. Espero que estén los hermanos anotando. La mañana cuando terminó, vino mi hermana y me dijo, mira, me presentó un chico me pareció con problemas que la ayuda a ella en el ministerio que tiene acá frente a la cárcel. Y dice, este chico no entendió nada, pero lo único que supo, me dijo, yo quiero estar en una célula. Bueno, gracias a Dios, gracias a Dios. Así que vamos a la introducción. Agárrense fuerte porque voy muy ligero, ¿está bien? No busquen en la Biblia, lean. Si pueden, tomen apuntes. Vamos a estudiar el libro de 1 Corintios. Así que leo los primeros 3 versículos que son la introducción. Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol en Cristo Jesús, saluda, junto con el hermano Sóstenes, a los que forman la iglesia de Dios que está en Corinto, que es en Cristo Jesús, que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y del pueblo santo. Que Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo derrame sobre ustedes su gracia y paz. Las cartas comenzaban siempre con el nombre del que escribía, no como las nuestras que empiezan al revés. Ponemos la persona querida, yo voy a decir querida Noemí, me estoy acordando, no escribo nunca una carta, estoy pensando en el ejército, cuando dice el servicio militar, le ponía mi amada Noemí. Y al final de todo, ella por la duda leía, ¿quién me la escribe? Pablo. Los griegos hacían al revés, empezaban Pablo, yo digo quién escribe. Luego se presenta, dice quién es, luego los destinatarios y por último el saludo de versículo 3. Así que si uno quiere hacer una introducción tiene que empezar con la primera palabra. La primera palabra es Pablo. La verdad que es un personaje tan extraordinario que podría llevar horas. Siempre lo mencionamos, siempre estamos hablando de sus escritos, pero rara vez nos tomamos el trabajo de estudiar quién es el apóstol Pablo. De hecho, no siempre fue su nombre Pablo. Su nombre de civil, digamos, antes de convertirse era Saulo. ¿Por qué? Porque su padre era judío y le puso el nombre del rey Saúl.
y en griego terminó siendo Saulo. Él nació en Tarso y su padre, que era judío, sin embargo estaba muy involucrado en la vida romana, porque a su vez era ciudadano romano. Es muy bueno saber, a mí me encanta por lo menos, mirar los mapas y saber dónde estaba la ciudad de Tarso. Allí no. Aquí está Jerusalén y Tarso está allí. ¿Lo ven? Ahí está Tarso. Era una ciudad muy conocida por su cultura. Se dice que en aquel tiempo había 3 universidades importantes, las más importantes de todos en el mundo griego: la de Alejandría, la de Atenas y la de Tarso. Así que él nació en una ciudad universitaria, pero obviamente como hijo de un artesano o de un comerciante, aprendió el oficio de su padre. El oficio de su padre era peletero, es decir, gente que sabía trabajar las pieles y los cueros. Por eso él estuvo capacitado más tarde para hacer carpas, porque las carpas en esa época se hacían de pieles y de cueros. Fue educado hasta los 13 años en la cultura de la ciudad y luego lo enviaron a Jerusalén. En Jerusalén lo pusieron bajo las enseñanzas de un maestro de primera línea, en aquella época se llamaba Gamaliel. Gamaliel era conocido primero por quién era, porque era muy importante, pero también porque era nieto de uno de los rabinos más importantes de toda la historia de los judíos, que el rabino Hillel. Así que empezó a estudiar toda la cultura hebrea, la cultura judía. El estilo de enseñanza de Gamaliel era hacer preguntas para que los alumnos le respondieran y así establecer el diálogo. Por eso ese es el estilo que utiliza Pablo en sus escritos, constantemente haciendo preguntas. Así que nos encontramos con Saulo todavía ahí en Tarso, con una abundante cultura griega, con una gran formación judía, pero a la vez con el privilegio de ser ciudadano romano. Había personas que trabajaban 10 y 15 años para comprar la ciudadanía romana, porque les daba un privilegio tremendo para viajar y para ser cuidado por los soldados que llevaban el orden. Así que realmente estaba calificado como una persona de ese momento. Julián Marías, el famoso filósofo que ya falleció, filósofo español, dijo una vez, lo escuché en un programa de televisión: el mundo occidental comienza en una persona. El mundo occidental y cristiano comienza en el apóstol Pablo, que manejaba la cultura griega, la cultura romana y la cultura judía. Ahora era un tipo de estos que no tiene media tinta, era un fanático, y era un fanático religioso. Y se hizo un judío celoso de la ley. Y él se describe así, en Filipenses 3, 5 y 6. Me circuncidaron a los 8 días de nacer, soy de raza israelita, pertenezco a la tribu de Benjamín, soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Este era Saulo. Ahora, posiblemente estando ahí en Tarso, empezó a escuchar que había una secta, un grupo herético que estaba enseñando cosas contrarias a la ley judía. Y como el tipo no era medias tintas, se llenó de ira, de enojo, y se fue a Jerusalén. Y cuando empezamos a ver lo que hizo, los historiadores dicen que mientras el Señor Jesús desarrolló su ministerio, Pablo volvió después de estudiar con Gamaliel y vivía en Tarso. Así que él no tuvo la oportunidad de conocerlo cara a cara al Señor Jesús. Pero vuelve ahora para perseguir a esos que dicen que hay alguien que es el Mesías. Y mírenlo cómo él lo relata. Dice: yo mismo pensaba antes que debía hacer muchas cosas en nombre de Jesús de Nazaret.
Y así lo hice en Jerusalén. Con la autorización de los jefes de los sacerdotes metí en la cárcel a muchos de los creyentes. Y cuando los mataban, yo estaba de acuerdo. Muchas veces los castigaba por obligarlos a negar su fe. Y esto lo hacía en todas las sinagogas. Y estaba tan furioso contra ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Ay, qué personaje, ¿no es cierto? Al final del capítulo 7, en donde se relata el martirio del primer mártir cristiano Esteban, dice que a Esteban lo sacaron de la ciudad y lo apedrearon. Los que hacían de testigos contra él dejaron sus ropas al cuidado de un joven llamado Saulo. Saulo estuvo presenciando y siendo parte de la muerte del primer mártir cristiano. En el capítulo 8 comienza así: y Saulo estaba allí dando su aprobación a la muerte de Esteban. Alguien apasionado por lo que él creía era la verdad. El texto dice más tarde: mientras tanto Saulo perseguía a la iglesia y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel. ¿Se imagina la escena? Se metía en una casa. ¿Quién lo invitó? Me metía y agarraba, así que vos sos de los del camino, sos del hereje este, los agarraba y los sacaba a la rastra, los metía en la cárcel. Y llega entonces este momento culminante en la vida de él. Mientras tanto, dice capítulo 9, Saulo no dejaba de amenazar de muerte a los creyentes en el Señor. Otra versión dice, respirando aún amenazas. Por eso se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de autorización para ir a las sinagogas de Damasco a buscar a los que seguían el nuevo camino, tantos hombres como mujeres, y llevarlos presos a Jerusalén. Así que no estaba contento con hacer esto en Jerusalén, se fue a Damasco. Le muestro en el mapa dónde queda Damasco, que no me queda muy lejos. Esto es Jerusalén, este es el mar de Galilea y casi otro tanto de distancia es Damasco. Esto es hoy desierto puro. Damasco es una ciudad muy antigua. Ya cuando Abraham vivía, ya existía. Algunos piensan que es la ciudad más antigua del mundo en el día de hoy. Así que sale él con la bronca esa, va con un grupo de tipos con él a caballo, pero cuando ya se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Ahora, esto es interesante porque él en Hechos 22 y 26, cuando relata otra vez su testimonio, dice que esto fue al mediodía. Yo no sé si alguna vez alguno de ustedes estuvo al mediodía en el desierto de Arabia, pero les aseguro que al mediodía el sol no se puede aguantar, enceguece. Pero los caballos sigan andando y él también. Así que la luz que cayó en ese momento, que vino, que lo detuvo, era una luz más grande que la del sol, que lo encegueció. Y cayó del caballo. Y escuchó esto, Saulo, dice, Saulo cayó del suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Déjeme salir del sermón ahora esto, un minuto. Cuando se persigue a la iglesia, se está persiguiendo al Señor. Cuando se habla mal de la iglesia, se está hablando mal del Señor. Cuando se critica a la iglesia, se está criticando al Señor. Al Señor Jesús, Saulo no le había hecho nada, pero cada vez que agarraba a un creyente, era como si lo hiciera al Señor Jesús. No le dice, Saulo, ¿por qué estás persiguiendo a los que me siguen? No, dice, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Saulo le preguntó, ¿quién eres, Señor? Y la voz le contestó, yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Ahora imagínense la escena, el tipo caído del caballo, los otros alrededor, con los ojos cerrados sin poder ver, una luz mucho más fuerte que la del sol, y escuchar esa voz. Dice, él temblando de temor dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entre en la ciudad, allí te dirán lo que debes hacer. Ahora, imagínense, Pablo no era tonto, un hombre muy inteligente,
el pánico que debía tener. Había estado matando cristianos por todos lados y de golpe se encuentra con quien él estaba persiguiendo. Imagínense escuchar: yo soy el mismo a quien estás persiguiendo. Pablo nunca olvidó eso. Pablo nunca se olvidó de lo que había hecho. Me imagino Pablo en la cárcel, Pablo en sus viajes, Pablo nadando 15 días en el naufragio, recordando: yo me metía en la casa de la gente y la agarraba de los pelos y la sacaba y la metía preso. Por eso dice en 1 Timoteo capítulo 1: doy gracias a aquel que me ha dado fuerzas, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me ha considerado fiel y me ha puesto a su servicio. A pesar de que yo antes decía cosas ofensivas contra él, lo perseguía y lo insultaba. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo todavía no era creyente y no sabía lo que hacía. Y nuestro Señor derramó abundantemente su gracia sobre mí y me dio la fe y el amor que podemos tener gracias a Cristo Jesús. Esto es muy cierto y todos deben creerlo, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, y ahora Él le dice, y lo dice una y otra vez, de los cuales yo soy el primero. Yo soy el primero de los pecadores, el más grande de los pecadores. Yo soy el más chico de los apóstoles. Él sabía lo que había hecho y por eso daba gracias que Dios lo había perdonado. Así que lo tenemos tirado en el camino. Es llevado a la ciudad, dice que estuvo 3 días sin ver, sin comer, sin beber nada, pero allí le entregó su vida a Cristo. Alguien fue, le habló, léanlo eso en el libro de Hechos. Así que lo tenemos ahora, Saulo convertido. ¿Y qué hace Saulo cuando se convierte? Lo que hizo toda la vida. Luego pocos días después, se convirtió. ¿Y qué empezó a hacer? Comenzó a proclamar en las sinagogas que Jesús es el Hijo de Dios. Todos los que le oían se quedaban asombrados y decían: ¿no es este el que estaba persiguiendo en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es el mismo que también vino aquí para arrestarlos y entregarlos a los jefes de los sacerdotes? Pero Saulo hablaba cada vez con más valor y dejaba confundidos a los judíos que vivían en Damasco, demostrándoles que Jesús es el Mesías. Dios lo tocó de una manera sobrenatural y lo instruyó, lo entrenó, por lo menos para que él pudiera salir, apenas recobró la vista, a predicar. Ahora usted me dice: ¿cómo fue? Si no hizo fiet, no vino al seminario de la iglesia, nada. Dios lo capacitó. Ahora, el texto dice que después se fue porque lo empezaban a perseguir, como lo pasó toda la vida. ¿Y qué hizo? En Gálatas dice que no fui tampoco a Jerusalén, después de eso, a ver a los que eran los apóstoles antes que yo. Por el contrario, me dirigí sin tardar a la región de Arabia y luego volví a Damasco. 3 años después fui a Jerusalén para conocer a Cefas, con quien estuve, Pedro, con quien estuve 15 días. Ahora le muestro entonces el plano, el mapa, donde está Arabia. Por acá está. Exactamente. Él se convirtió acá en Damasco y salió. No sabemos, esto es un desierto puro. Pregúntenle a Julián, no sé si está Julián Perfetti, que vivió por acá. Eso es desierto total, pero en algún lugar él fue y aparentemente pasó 3 años y allí fue donde Dios le enseñó, donde tuvo un seminario intensivo donde Dios lo capacitó. Pero él siempre decía en sus cartas: no recibí nada de ningún hombre, ni fui a Jerusalén a ser enseñado, no recibí esto de los apóstoles, lo recibí directamente del Señor. Y esto es muy importante porque lo califica a ser un apóstol. Cuando se eligió a Matías en el capítulo 1 de Hechos para reemplazar a Judas, se dijo que necesitaba tener 2 características el apóstol. Número 1, haber visto a Jesucristo resucitado. Número 2, haber sido enseñado personalmente por él. Y Pablo cumplía estas dos cosas. Había visto a Cristo resucitado, ¿en dónde? En el camino a Damasco. Y había sido enseñado personalmente por lo menos en estos 3 años que vivió en Arabia. Así que
Es muy interesante esto, porque en el día de hoy aparecen por todos lados personajes que se autodenominan apóstoles. Va a venir el apóstol fulano, va a venir el apóstol mengano. Digo, esto es sorprendente que hayan visto a Jesús resucitado, uno se pregunta. ¿Cuántos años tienen? 1900 y algo tienen que tener. Entonces, ustedes, me dice alguno, pastor, una vez me dijo un hermano, pastor, ¿usted no es apóstol? No, le digo, yo soy sumo pontífice. Así que si ustedes le dicen, ¿usted qué es? Yo soy sumo pontífice. Ya que dan para elegir, agarro el más alto. Entonces, la verdad que ministran más al orgullo, a la vanidad, una muestra de soberbia, el andar haciendo alarde de títulos. El único título al que el creyente debe aspirar es a ser siervo. Y cuando uno es siervo, viene después el texto que dice que somos siervos inútiles, somos, porque solamente hicimos lo que teníamos que hacer. Así que sigo ahora. Los judíos intentaron agarrarlo para matarlo. Al cabo de muchos días, posiblemente esos 3 años, los judíos se pusieron de acuerdo para matar a Saulo. Pero él llegó a saberlo, día y noche lo esperaba en las puertas de salida de la ciudad para matarlo, pero sus discípulos lo pusieron en un gran canasto y lo bajaron de noche por la muralla que rodeaba la ciudad. Así que lo salvaron. Miren el método este que utilizaron, con una soga lo bajaron en una canasta. Lo cuenta así Pablo: cuando estuve en Damasco, el gobernador que servía al rey Aretas puso guardias a las puertas de la ciudad para que me arrestaran, pero hubo quienes me bajaron en un canasto por una ventana de la muralla de la ciudad y así escapé de sus manos. Así que sale de Damasco después de esos 3 años y ahora sí va a Jerusalén. Pero cuando llega a Jerusalén, quiso reunirse con los creyentes, pero todos le tenían miedo porque no creían que él también fuera creyente. Y claro, tenía una fama, más de uno habrá tenido un pariente que Pablo llevó a la cárcel. Sin embargo, Bernabé lo llevó y lo presentó a los apóstoles. Les contó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado y que en Damasco Saulo había anunciado a Jesús con toda valentía. Y donde Pablo iba, predicaba. ¿Qué hizo Pablo en Jerusalén? Así Saulo se quedó en Jerusalén y andaba con ellos. Hablaba del Señor con toda valentía, conversando y discutiendo con los judíos que hablaban griego, pero estos procuraban matarlo. Cuando los hermanos se dieron cuenta de ello, llevaron a Saulo a Cesarea y de allí lo mandaron a Tarso. Allí los discípulos dijeron, este produce más lío que solucione. Andate, Pablo, te van a matar. Si te quedas aquí te matan. Y lo mandaron a su ciudad. Así que en algún momento llegó Pablo a Tarso otra vez, pero ya era Saulo, perdón, yo me lo confundo porque ustedes saben que es la misma persona. Llegó a Tarso y empezó a predicar, porque es lo único que hacía. Llegó a Damasco, predicaba. Llegó a Jerusalén, predicaba. Llegó a Tarso, ¿qué va a hacer? Predicaba. Y algunos dicen que fundó no una, sino varias iglesias, al punto que en el capítulo 15 dice que pasó por Siria y Cilicia animando a los hermanos en las iglesias. ¿De qué iglesias? Las que fundó en ese tiempo. Ahora, después de eso, Bernabé lo fue a buscar y lo llevó a trabajar con él como pastor en Antioquía. Así vamos a ver ahora dónde queda Antioquía, porque Antioquía es una iglesia muy importante en el Nuevo Testamento, porque se llama la iglesia misionera. Ahí está, Antioquía está aquí. ¿Se acuerdan? Tarso estaba allí, Antioquía está aquí, es la iglesia misionera por excelencia. ¿Qué pasó allí? En el capítulo 13, en la iglesia que estaba en Antioquía había profetas y maestros. Eran Bernabé, Simón, al que también llamaban el Negro, Lucio de Cirene, Menahem, que se había criado junto con Herodes, que gobernó en Galilea, y Saulo. Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu dijo, sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado. Entonces, después de orar y ayunar, le impusieron las manos y se despidieron. Y es allí donde comienza una etapa tremenda de la iglesia cristiana, que son los viajes misioneros de Pablo. Vamos a ver la foto. En la mayoría de las Biblias están estos 3 mapas. Pon el primero.
después, ahora. Este es esa foto es el primer viaje misionero. Viene a la isla de Chipre, después llega acá, funda iglesias en todos lados, vuelve, ven que no pasa por acá, vuelve, y este es el primer viaje misionero. Segundo viaje misionero. No, este es el primero. El próximo. Ahí está. Sale. Visita las iglesias aquí. Va por aquí. Llega aquí. Es aquí donde recibe la visión macedónica. Pasa a Macedonia a ayudarnos, porque él iba a seguir por otro lado. Filipos, lo meten preso. Tesalónica, lo sacan corriendo. Berea, llega a Atenas. Está un tiempo en Atenas y finalmente llega a Corinto. Ahí está la ciudad de Corinto, a donde está la iglesia donde le escribe una carta. Y vamos al próximo mapa. Vuelve, ustedes vieron que volvió. Sale al próximo viaje y llega a Éfeso. Estando en Éfeso, antes de dar toda esta vuelta, estando en Éfeso, él escribe esta carta que estamos mirando. Ahora dice Pablo, versículo 1, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Jesucristo, de Cristo Jesús, saluda junto con el hermano Sóstenes. No lo hace para fanfarronear, no lo hace como lo hacen estos que aparecen ahora, que ponen apóstol en la tarjetita como para que uno quede impresionado. Lo hace porque necesita establecer su autoridad, lo hace para que la iglesia lo escuche, lo hace porque necesita decirles algo importante. ¿De dónde sale la palabra apóstol? Cuando el Sanedrín, que era una corte suprema de judíos formada por 70 ancianos, emitía un veredicto, encomendaba a un hombre para que llevara ese veredicto a la comunidad que había pedido esa decisión. A ese hombre se le llamaba apostletas, era un enviado. Él llegaba, este enviado, y decía: yo vengo y hablo por la autoridad del Sanedrín. Y Pablo dice: yo soy un mensajero, yo vengo con la autoridad de Dios. Por eso dice en el capítulo 2, cuando les hablé y les prediqué el mensaje, no usé palabras sabias para convencerlos, al contrario, los convencí haciendo demostración del Espíritu y del poder de Dios. Ahora, ¿qué es lo que hace un apóstol? Hace 4 cosas. Primero, predica. Pues Cristo no me mandó a bautizar, sino a anunciar el Evangelio. En segundo lugar, ora. Nosotros seguiremos orando y proclamando el mensaje de Dios. En tercer lugar, enseña la palabra. Y él mismo constituyó a unos apóstoles a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y en cuarto lugar, hace milagros. Con todas las señales de apóstol se han realizado entre ustedes. Con toda paciencia, ¿por medio de qué? ¿Cuáles eran las señales de un apóstol? Prodigios y milagros. Por eso podemos decir que Pablo escribe esta carta, no es su opinión personal, es la opinión, es el mensaje de Dios. Dios es el que lo inspira, Dios es el que lo utiliza como mensajero. Ahora, agrega allí algo interesante que nos va a servir para leer la historia de esta iglesia, que también está con él el hermano Sóstenes. Generalmente cuando Pablo utilizaba a alguien que le ayudaba a escribir la carta, a ese se la llamaba un amanuense, pero no lo está usando a Sóstenes de amanuense. ¿Quién era este Sóstenes? Para que lo ponga al principio de la carta. Ahora sí, un poquito de la historia. Pablo da toda esa vuelta que yo les conté, y de Atenas sale y llega a Corinto medio desanimado, medio bajoneado. Dice: vine acá con mucho temblor y temor. No le había ido bien en Filipo, lo habían metido preso. En Tesalónica lo habían sacado escarpiendo. En Atenas se habían burlado de él. Y llega a Corinto. Y esto es lo que sucede. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Y allí se encontró con un judío que se llamaba Aquila, nacido en el Ponto y que había llegado recientemente de Italia junto con Priscila, su mujer, porque Claudio, el emperador, había ordenado que todos los judíos salieran de Roma. Pablo fue a verlos y se quedó con ellos para que trabajaran juntos, pues tanto ellos como él
fabricaban tiendas de campaña, eran peleteros, y todos los días de reposo debatían en la sinagoga y lograban persuadir a judíos y a griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo estaba totalmente dedicado a la predicación de la palabra y les probaba a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero como ellos se oponían y blasfemaban, Pablo se molestó mucho y les dijo: que su propia sangre recaiga sobre ustedes, yo no tengo nada de qué avergonzarme, desde ahora me voy a predicar a los no judíos. Al salir de allí se fue a la casa de Ticio Justo, un hombre que honraba a Dios y que vivía junto a la sinagoga. O sea, se peleó con lo de la sinagoga e instaló la iglesia evangélica al lado. Crispo, que era el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor junto con toda su familia, y muchos de los corintios que oían a Pablo también creyeron y fueron bautizados. Cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos que estaban en contra de Pablo se pusieron de acuerdo y los llevaron ante el tribunal. Allí dijeron: este hombre persuade al pueblo que honre a Dios y aún en contra de nuestra ley. Cuando Pablo comenzó a hablar, Galión le dijo: si ustedes los judíos acusaran a este hombre de algún agravio o de un crimen muy grave, yo les aseguro que atendería el caso como corresponde. Pero como esto es cuestión de palabras y nombres de su propia ley, véanlo ustedes mismos, yo no quiero meterme en sus cosas. Y los echó del tribunal. Entonces se lanzaron, ¿sobre quién se lanzaron? Sobre Sóstenes, que aparece en la historia, que era el jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal, pero eso a Galión no le importó nada. ¿Se acuerdan? El primer líder de la sinagoga era Crispo, que se convirtió, y ahora pusieron a Sóstenes. Algunos dicen que los griegos le dieron una paliza porque les ocupó el tiempo de este Galión que iba allí a juzgar. Otros dicen que los judíos le dieron la paliza porque no hizo una buena defensa, un buen ataque contra el apóstol Pablo. Lo cierto es que le dieron una paliza. Ahora, qué interesante, ahora este Sóstenes figura en la introducción de la carta. Es un poco de, miren ustedes, los que leían la carta, Sóstenes, este también, este nos conoce, este es de aquí. ¿A quién va dirigida la carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto. Ahora tengo que hablar un poquito de Corinto, vamos a hacer un poquito de geografía, no sé si les gusta, a mí me encanta. Vamos a ver dónde está Corinto. Primer mapa, apúrate con los mapas. Este es el mundo conocido, Jerusalén, Israel está aquí, y esto es Grecia, el segundo mapa. Esto es el, ¿cómo se llama esto? El Peloponeso. ¿Cuántos sabían eso? El Peloponeso. Grecia estaba dividida en dos partes, la parte norte, y hasta aquí está Atenas, y la parte sur, que es el Peloponeso. Todos unidos por un istmo. Poné la próxima foto. Esto es de satélite, ¿eh? Este es el istmo. Tiene un canal, y esta distancia es de 6 kilómetros nada más. 6 kilómetros. Y Corinto está acá ahora, pero antes estaba por acá, hay una montaña aquí, y estaba exactamente en este lugar. El comercio norte y sur pasaba por acá, y el comercio este-oeste también. Volvé para atrás un minuto, en la página, la foto anterior. Porque si no pasaban por acá, que no se podía, no había canal, ahora hay un canal. ¿Usted viene un canal ahí? Ese canal lo idearon 600 años antes de Cristo y lo terminaron en 1893. Ahora pasan por allí, pero barquitos chiquitos. Tenían que dar esta vuelta, 400 kilómetros más, barquitos chiquitos, no transatlánticos ¿cómo es este? Cruceros del Caribe, no, o del Mediterráneo. Y había una frase que decía: cualquier navegante que vaya a pasar por este cabo, antes de pasar por acá, que haga el testamento, porque era un lugar muy peligroso. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hicieron? Para no dar toda esta vuelta, volví al próximo foto. Agarraban a los barcos, los subían a tierra aquí, los ponían sobre rodillos y los hacían cruzar los 6 kilómetros y los largaban al agua aquí, para ahorrarse esos 400 kilómetros. Era un lugar estratégico porque el comercio de ese momento pasaba por allí. Y había muchos marineros,
Otra cosa más es que acá hay una montaña, y arriba de la montaña está el templo de Epafrodita, que era la diosa del amor. Las sacerdotisas eran unas 1000, que de día eran sacerdotas del templo y a la noche bajaban a Corinto y trabajaban de prostituta, porque era parte de la adoración tener relaciones con una prostituta. Estaba todo cerrado, abrochaba todo. Allí llegó. Allí llega el Pablo para predicar el mensaje a una ciudad con un estilo de vida, y se empieza a convertir la gente, y el estilo de vida lo describe después cuando habla de dónde habían salido los creyentes a los que les escribe. Capítulo 6, ¿acaso no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con hombres, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los mal hablados, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes. Miren qué linda la iglesia esta. Había fornicarios, idólatras. No sé, yo era no sé, dirían los testimonios, sería impresionante la reunión de testimonios de esta iglesia. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que el ambiente era un ambiente de mucho pecado, al punto que la palabra corintiar era sinónimo de inmoralidad, de glotonería, sinónimo de borrachera, sinónimo de lujuria. Pablo llega allí y funda la iglesia. Y los versículos que no leí de ese capítulo son estos. Una noche, mientras Pablo dormía, el Señor le dijo en una visión: no temas, habla y no calles, porque yo estoy contigo. Nadie podrá hacerte daño, porque en esta ciudad cuento con mucho pueblo. Pablo se quedó allí 1 año y 6 meses, 1 año y medio, y les enseñaba la palabra de Dios. Versículo 18, Pablo se quedó allí muchos días, pero después se despidió de los hermanos y se embarcó a Siria. Con él se fueron Priscila y Aquila. Y así es como comenzó la iglesia. Pablo, 1 año y medio trabajando de peletero, predicando el evangelio, levantó la iglesia en esa comunidad de gente muy, pero muy pecadora. Ahora, después del viaje, como le mostré en los mapas, él escucha que hay muchos problemas en la iglesia. Mire, si había algún pecado por conocer, los de Corinto ya lo habían conocido. Los tenían todas, no le erraron a ninguno. Y es aquí el tema, ¿no? Que por eso es tan importante, hermano, que estudies esto en las células, este libro. Porque el gran problema era que los de Corinto no se podían despegar de la inmoralidad del mundo, no se podían. Habían sido todo eso que leí, se convertían, eran nuevas personas, pero muchos de ellos seguían cayendo en pecado. No habían leído a Juan, por supuesto, que dijo: no améis al mundo ni las cosas, que dice el texto, que hay en el mundo. Quien ama al mundo no ama al Padre. Estaban en problemas. Y en un momento Pablo, no me voy a meter, escribió una carta que no se conoce, que se perdió, se llama la carta perdida, antes de esta carta que nosotros llamamos Primera Corintios, pero en realidad es la segunda. Escribió una carta. Y allí él les habla que se separen de esos mundanos, avaros, ladrones, idólatras. Entonces, bueno, por supuesto, esos son los del mundo. No, dice. Más bien les escribí que no se junten con los que dicen ser hermanos, pero no está ese texto acá, pero son libertinos, no está, Fernando. No se junten con los hermanos que son libertinos, avaros, idólatras, insolentes, borrachos y ladrones. Con esa gente ni siquiera coman juntos.
el mundo se había metido en la iglesia. ¿Le suena conocido? ¿Le suena conocido? Las cosas del mundo, las costumbres del mundo, el vocabulario del mundo, el estilo de vida del mundo, las prioridades del mundo. Entonces recibe un montón de información Pablo. En el capítulo 1, digo esto, hermanos míos, porque los de Cloé me han informado que entre ustedes hay contienda. Primer problema de esta iglesia, estaban divididos, estaban peleados entre ellos, había facciones. En el capítulo 5, ya todo el mundo sabe que uno de ustedes está viviendo con su madrastra como si viviera con su esposa, pero eso está muy mal. Miren lo que dice ahora, ni siquiera los que no son cristianos hacen algo así. ¿Entiende esto? No hace falta que lo explique. Estaba viviendo con la esposa de su padre, no era su madre, era su madrastra. Dice, esto ni afuera se escucha. Pero ¿cuál es lo peor? Lo peor es que la iglesia miraba para otro lado. La iglesia no hacía nada. Capaz que el tipo era el que tocaba, no sé, voy a decir ningún instrumento, que tocaba, qué sé yo. A ver, ¿qué instrumento no hay en la iglesia? El contrabajo. Capaz que... Y nadie decía nada. Y Pablo les manda, léanlo, ¿qué hay que hacer con los hermanos? ¿Qué hay que hacer con los hermanos que están viviendo en pecado y quieren ser parte de la iglesia como si nada pasara? En capítulo 7, en cuanto a los temas de que ustedes me escribieron, lo mejor para hombres y mujeres sería no tener relaciones sexuales. Pero por causa de la inmoralidad sexual, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Tenían problemas serios de sexualidad porque era un ambiente libertino. Y entonces le manda las cartas esta. Hermano, es como para terminar la reunión e ir corriendo y leerla, a ver qué le dijo a lo de... Y le dice muchas cosas interesantes, especialmente los matrimonios, léanlo, el capítulo 6, capítulo 7, sobre las relaciones sexuales en el matrimonio, muy importante. Cualquier cosa que a usted se le ocurre de lío, esta iglesia lo tenía. ¿Saben qué? Gracias a Dios, porque por eso el Señor inspiró a Pablo para que escriba esta carta y ahora nosotros tenemos la respuesta a esas preguntas. ¿Qué hacer? Mandó de cartero a Timoteo. Por eso les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi modo de ser en Cristo, tal y como lo enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Pero Pablo tiene miedo de que no lo reciban bien. Y entonces al terminar la carta dice, si llega Timoteo, asegúrense de que se sienta cómodo entre ustedes, porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Así que acá tenemos, ¿quién escribe la carta? Pablo. ¿Cómo se presenta como apóstol? ¿A quién pone en la presentación? A Sóstenes. ¿A quién va dirigida la carta? A la iglesia de Dios que está en Corinto, en la ciudad de Corinto. ¿Quién la lleva? ¿Quién la lleva? Timoteo, por lo menos alguno está despierto. Ahora interesante que él dice que le manda esta carta. No sé si está, ahora te dice, próximo texto, a ver. Sí, no es este texto, ahora lo voy a leer a los santos que están en Corinto. Cuando uno lee la carta dice, santos, estos tipos, santos. Una iglesia santa. Nosotros la palabra santo la tenemos media confundida. Nosotros pensamos San Cayetano, San Expedito, San no sé cuánto, ¿no es cierto? Santo nos parece un personaje del medioevo, que la gente se inclina, pero la verdad que no tiene nada que ver. Todos, cuando recibimos al Señor Jesucristo como Salvador, hemos sido hechos santos. Y esto es sorprendente, especialmente cuando uno lee esta carta, porque uno ve que eran personas llenas de pecados, a los cuales Pablo le dice, ustedes son santos. Y acá hay una verdad que hay que aprender para poder leer con mayor conocimiento el Nuevo Testamento.
porque no vas a entender algunas cosas del Nuevo Testamento si no entendés este principio. Hay una verdad posicional y una verdad práctica. Pablo dice, ustedes posicionalmente son santos, pero prácticamente no. Y esto sucede, hay maestros que no son buenos maestros, hay vicepresidentes que no son buenos vicepresidentes, hay reyes que no son buenos reyes. Tenemos el título, pero no lo sostenemos con nuestra conducta. Somos santos. Hermano, uno se pregunta, pero ¿cómo una persona es santo? El Señor nos hace santos cuando lo recibimos a Él como nuestro Salvador y Señor. ¡Qué increíble! ¡Qué obra! Eso es lo que hemos recordado hoy. El Señor viene a nuestra vida cuando le decimos, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, creo que moriste por mí en la cruz, te entrego mi vida. Dice el texto de la palabra de Dios que nos hace una nueva persona, nos justifica, es decir, nos borra del registro de todas nuestras maldades, lo borra y queda un papel en blanco. Libre de culpa, somos justificados. Somos santos, es decir, que Dios nos mira, nos ve a través de Jesucristo y nos ve como si nunca hubiéramos pecado. La obra de Cristo en la cruz. ¿Cómo la hace? Mire, Él por medio de una sola ofrenda, esa ofrenda fue su muerte en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. En Hechos, Pablo explicaba y decía, quiero que hables con ellos para que se den cuenta de todo lo malo que hacen y para que comiencen a obedecer a Dios. Ellos ahora caminan como si estuvieran ciegos, pero tú les abrirás los ojos. Así dejarán de obedecer a Satanás y obedecerán a Dios. Podrán creer en mí y Dios le perdonará sus pecados. Así serán parte del santo pueblo de Dios. ¿Cómo se llega a ser santo? Poniendo nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Ahora, extraordinario que todos nosotros somos santos. La próxima vez que te presentes, saluda al que está al lado y yo le voy a decir, soy el santo Juan Pablo. Suena bien, ¿eh? Mejor que apóstol, ¿eh? Santo, por ejemplo. Apóstol hay de todo. Santo, somos santos. ¿Es para celebrar, hermanos? Es para celebrar. Pero eso es posicionalmente. Ahora tenemos que buscar vivir una vida que honre eso que el Señor nos ha dado. Buscar caminar en santidad. Y dice el libro de Hebreos, sin la cual ninguno verá al Señor. Y eso es la lucha de cada día. Cuando estudies el libro de 1 Corintios, y si no estás en una célula, porque hay muchos jóvenes, no están estudiando 1 Corintios, ¿qué están estudiando, digo, este año? El Sermón del Monte, muy bueno, digamos, extraordinario tema para todo el año, ¿no es cierto? De todas maneras, anda a tu casa y decía, a ver, ¿qué esto de 1 Corintios? No es una carta, porque algunos piensan que 1 Corintios es una carta de angelitos, todo. Es una carta de sabandijas. Pablo duro le tiene que decir, esto no está mal, esto está mal, esto está mal. Cuando llega la cena del Señor, capítulo 11, que nosotros en general leemos lo que leyó hoy Adrián, le dice, ustedes están haciendo mal, no se están esperando, esto trae vergüenza, algunos participan indignamente, no se analizan antes de participar, es decir, les marca todo lo que hacían mal. Exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Por eso estudiar la palabra de Dios es tan rica, porque no estamos hablando de teoría, estamos hablando de gente que vivió nuestra misma realidad y cayó en los mismos defectos y errores que caemos nosotros, y podemos recibir la exhortación de la palabra de Dios y aprender a cómo vivir una vida que honre al Señor Jesús y que nos acerque a esa verdad posicional de ser santos. Amén. Y finaliza la introducción con un saludo. Que la gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Gracia, esta no es la gracia salvadora.
La palabra gracia tiene mucho significado. Esta es la gracia que enriquece, la gracia que alegra, la gracia que bendice. Cuando decimos este tipo es agraciado, o lo decimos más bien por la negativa, este es un desgraciado. ¿Qué es ser agraciado? Es un tipo enriquecido, bendecido, contento. Cuando decimos que la gracia de Dios es que todas las cosas buenas de Dios caigan sobre tu vida, que su prosperidad, que su felicidad, que su sanidad, que su paz, que su gozo caigan sobre tu vida. Esa es gracia del Señor Jesucristo. Hermanos, cuando nos saludamos, nosotros decimos hola, ¿qué haces? ¿Cómo te va? Che, ¿cómo te...? Pero un buen saludo es gracia y paz. La paz, ¿de dónde sale la paz? La paz es un fruto del Espíritu. Si tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida, uno de los frutos que va a haber es el amor, el segundo es el gozo y el tercero, ¿cuál es? La paz. Qué lindo saludo. Salude cuando termina la reunión, menos a su esposa. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean con ustedes. Porque va a venir la esposa y va a decir: pastor, este no entendió nada, nunca entiende nada. Mire que me viene a decir, hace 4 años que no me saluda. No, salude a todos con este saludo. Bueno, esta es la introducción. ¿Les pareció interesante? Espero que ahora les interese estudiar en las células 1 Corintios. Y si no estás en una célula, a la salida te anotás. ¿Tenemos la gente que anota? Sí, señora, ya Guillermo está. Guillermo, ponete de pie. El ingeniero Guillermo Ivanov sabe escribir, ¿no? Sí, anotá allí a la gente que quiere ir a una célula. Gracias a Dios tenemos gente amanuenses. Y si no estás en una célula y no podés estar en una célula o tenés otro programa como el de los jóvenes, anda a tu casa y lee, tomate el trabajo de leer 1 Corintios. Con esta introducción lo vas a entender un poco más. El domingo que viene la seguimos. Oramos al Señor. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por dejarnos este libro bendito que guía nuestras vidas. Señor, queremos darte gracias por la mente que tú nos has dado. Con la mente podemos estudiar, discernir, analizar, aprender. Pero más que todo, Señor, gracias por el Espíritu Santo que aplica en nuestra mente tu palabra. Así que te pedimos, Espíritu Santo, utiliza este mensaje y los estudios que los hermanos van a tener en cada célula para que cada creyente aprenda cómo debe vivir la vida cristiana que honre tu nombre. Te pido, Señor, por cada líder de célula, dale capacidad, un don especial para explicar cada una de estas verdades. Te pido, Señor, por los miembros de la célula, para que vayan a cada una de las reuniones con el corazón abierto a aprender de tu palabra. Te pido, Señor, por aquellos que no están en una célula y deberían estar, que en esta noche se puedan anotar. Y te pido, Señor, por aquellos que no pueden estar en ninguna célula, que al volver a su casa y durante esta semana puedan tomar la palabra de Dios y leer esta bendita carta que trae bendición, porque nos dice que somos santos, pero también nos enseña a cómo vivir en santidad. Que el Señor nos bendiga, es nuestro deseo. En el nombre del Señor Jesús. Amén. La gracia del Señor, la gracia, el amor de Dios, la gracia del Señor Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Que tengan una buena semana. Gracias.